¿Estás seguro de que los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años? ¿Y si te dijera que en la Tierra quedan puntos ciegos, lugares donde la evolución simplemente olvidó mirar? Imagina un bosque donde los helechos son más altos que las casas, insectos del tamaño de una mano y donde nadan criaturas que sobrevivieron a la caída del meteorito. Esto no son gráficos para una nueva película de Jurassic Park. Son puntos reales en el mapa. Hoy cruzaremos 13 portales hacia el pasado, desde bosques gigantes hasta islas repletas de monstruos. Y asegúrense de ver hasta el 13º lugar. Es el ecosistema más cerrado y peligroso del mundo, donde el aire es mortal para el ser humano y los habitantes parecen extraterrestres. ¡Vamos allá! Empezaremos con un lugar que parece el set de rodaje más grande para una película de extraterrestres. Si despertaras aquí sin memoria, nunca creerías que estás en la Tierra. Lo más probable es que pensaras que te han abducido y dejado en algún lugar del sistema Alpha Centauri. Bienvenidos a Socotra. Es un pequeño archipiélago en el Océano Índico que pertenece a Yemen y es, quizás, el pedazo de tierra más aislado de la historia. Socotra se separó del continente africano hace unos 6 millones de años, y mientras en el resto del mundo cambiaba el clima, aparecían y desaparecían mamuts, y los monos bajaban de los árboles para tomar palos en sus manos, Socotra vivía en su propia cápsula del tiempo. El resultado de este aislamiento simplemente te vuela la cabeza. El 37% de todas las plantas, el 90% de los reptiles y el 95% de los moluscos que viven aquí son endémicos, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del universo. Es un código genético único que se ha conservado en su forma original. El símbolo principal de este parque jurásico es el árbol de sangre de dragón. Míralo, no es un árbol en nuestro sentido habitual, es un hongo gigante, un paraguas dado la vuelta o un platillo volador sobre un tallo. Crecen en mesetas rocosas formando arboledas surrealistas. ¿Por qué se llama así? Si cortas la corteza de este árbol, fluirá una resina espesa de color rojo sangre. Los antiguos creían que era sangre real de dragones que murieron aquí en una batalla contra elefantes. Los alquimistas usaban esta resina. Los gladiadores frotaban sus cuerpos con ella antes del combate y hoy se usa en medicina. El paisaje se completa con los árboles de pepino. Imagina un pepino normal, pero del tamaño de una farola y con ramas. Y la rosa del desierto, una planta que parece la pata de un elefante, decorada con delicadas flores rosas. Socotra es la prueba de cómo podría haber sido nuestro planeta si la evolución hubiera tomado un camino ligeramente diferente. Aquí es tranquilo, caluroso y muy extraño. Caminando entre estos paraguas, constantemente esperas que detrás de una curva salga volando un pterodáctilo. ¿Y sabes qué? Encajaría perfectamente en este paisaje. Nos trasladamos de una isla calurosa en el Océano Índico a la costa neblinosa de California. Si en Socotra te sentías como un extraterrestre, aquí te sentirás como una hormiga. Bienvenidos al Parque Nacional Redwood, el lugar donde crecen los organismos vivos más altos del planeta. Olvida todo lo que sabías sobre árboles. Los abedules, robles y pinos que ves en el parque de tu casa son simple hierba en comparación con los gigantes locales. Las secuoyas que viven aquí alcanzan una altura de 115 metros. Para que entiendas la escala, es más alto que la Estatua de la Libertad, más alto que el Big Ben y aproximadamente como un rascacielos de 35 pisos. Solo que este rascacielos está vivo, respira y lleva creciendo aquí 2000 años. Cuando entras en este bosque, lo primero que te envuelve es el silencio. Es denso, espeso, casi tangible. La corteza de las secuoyas es muy gruesa y suave. Absorbe los sonidos, creando el efecto de un estudio de grabación. Caminas sobre una alfombra suave de agujas y no se escuchan tus pasos. La luz del sol apenas se abre paso a través de las copas allá arriba, en los cielos, y abajo siempre reina una misteriosa penumbra y niebla. Mira bajo tus pies. Aquí crecen helechos, pero no esos tristes arbustos que están en la ventana de la abuela. Son verdaderos monstruos prehistóricos que le llegan al pecho a un hombre adulto y a veces más arriba de la cabeza.
Estos son los mismos helechos que pisaron los triceratops y estegosaurios. Este bosque prácticamente no ha cambiado en los últimos 160 millones de años. Por eso, cuando Steven Spielberg buscaba una ubicación para filmar El Mundo Perdido, Jurassic Park, eligió Redwood. Ni siquiera tuvo que construir decorados o añadir gráficos por computadora para el fondo. Simplemente trajo a los actores, puso la cámara y dijo «acción». Este bosque es, por sí mismo, un decorado listo de la era mesozoica. Cuando miras estos troncos gigantes, el cerebro se niega a creer que detrás de ellos no se esconde un tiranosaurio. Honestamente, a veces te sientes incómodo y empiezas a mirar atrás al escuchar el crujido de una rama. Estos árboles lo han visto todo. Nacieron en tiempos del Imperio Romano. Han sobrevivido a cientos de incendios forestales. Su corteza es tan gruesa que el fuego no puede llegar al núcleo. Han sobrevivido a terremotos y huracanes. Son los verdaderos guardianes inmortales del planeta. Pero el sentimiento más asombroso surge cuando intentas asimilar su edad y poder. Tocas con la palma la corteza rugosa y cálida y comprendes. Este ser estaba aquí cuando Colón descubrió América, cuando construían las pirámides aztecas, cuando la peste asolaba Europa. Para ellos, toda nuestra historia humana es solo un día corto. Redwood es un lugar de poder. Aquí no hay monstruos que quieran comerte, excepto quizás osos, pero ellos no son los jefes aquí. Pero hay una grandeza aplastante de la naturaleza. Comprendes cómo era la tierra antes de que la cubriéramos de asfalto. Es un templo de la naturaleza en el que dan ganas de hablar en susurros. Si el bosque anterior te abrumaba con su grandeza, este te seducirá con su rareza. Viajamos a las Seychelles, a la isla de Praslin. Aquí, en el corazón de la isla, se encuentra la reserva natural Vallée de Mai. No es solo una selva, es un fragmento del supercontinente Gondwana. Cuando los dinosaurios aún gobernaban el mundo, este bosque ya existía y se conservó así solo gracias al aislamiento total de las Seychelles del resto del mundo. Cuando los primeros europeos desembarcaron aquí, pensaron muy seriamente que habían encontrado el Edén bíblico, el mismo jardín del paraíso donde vivieron Adán y Eva. Y tenían una buena razón para pensarlo. Miren estas palmeras. No son cocos normales de supermercado. Es el legendario coco de mer o coco de mar. Estos árboles tienen género. Hay palmeras chicos y palmeras chicas. Y los frutos que crecen en los árboles femeninos, digamos, tienen una forma muy específica. Se ven exactamente igual que unas caderas femeninas. Es la nuez más grande y pesada del mundo. Puede pesar hasta 20 kilos. Y las inflorescencias en los árboles masculinos se ven, bueno, ya entienden, como enormes miembros masculinos de 1 metro. Los antiguos marineros que encontraban estas nueces en el océano, no se hunden hasta que se pudren, creían que crecían en el fondo del mar en jardines mágicos. Y los lugareños todavía cuentan leyendas en susurros de que por las noches, cuando nadie ve, las palmeras hombres arrancan sus raíces de la tierra y van a tener una cita con las palmeras mujeres. Y si una persona ve este proceso, morirá al instante o se quedará ciega. Suena a delirio, pero cuando estás en este bosque, donde las enormes hojas suenan al viento con un chirrido metálico, empiezas a creer en cualquier cosa. Aquí viven otras reliquias, por ejemplo, el loro negro, un ave que no encontrarás en ningún otro lugar, o geckos que se camuflan con la corteza de tal manera que solo se pueden notar por el parpadeo de sus ojos. Dejamos la tierra firme y nos sumergimos en el agua, pero no en el océano, sino en un lago muy extraño en el archipiélago de Palaos. Si tienes fobia a las medusas, si temes sus cuerpos resbaladizos y tentáculos ardientes, este lugar será una pesadilla hecha realidad para ti. Pero para todos los demás es un verdadero milagro. Imagina un pequeño lago escondido entre rocas y selva. El agua aquí es verdosa y turbia. Te pones la máscara, metes la cara en el agua y dejas de respirar por el shock. A tu alrededor hay millones de criaturas doradas. Están en todas partes, a la izquierda, a la derecha, abajo. No nadas en agua, nadas en una sopa viva de medusas. Es el lago de las medusas,
tiene unos 12.000 años. En algún momento después de la edad de hielo, el nivel del océano subió. El agua llenó una depresión en la isla y luego retrocedió. Las medusas quedaron atrapadas. Se quedaron solas. En este lago no había tortugas ni peces grandes, nadie que pudiera comérselas. Y entonces la evolución hizo una jugada maestra. ¿Para qué gastar energía en producir veneno y dejar crecer largos aguijones si no tienes enemigos? Durante miles de años, estas medusas prácticamente perdieron la capacidad de picar. Sus células urticantes son tan débiles que la piel humana simplemente no las siente. Puedes tocarlas, pueden tocar tu cara, tus labios, y no sentirás nada más que el ligero roce de una gelatina suave. Parece una escena del espacio exterior. Millones de esferas doradas pulsan al ritmo del corazón. No solo van a la deriva, tienen un horario. Por la mañana nadan hacia el este, hacia el sol, y por la tarde hacia el oeste. El caso es que estas medusas son granjeras. Dentro de sus cuerpos transparentes viven algas que necesitan fotosíntesis. Las medusas las llevan al sol, y las algas, a cambio, alimentan a las medusas con azúcar. Simbiosis perfecta. Nadar aquí es como volver a la era anterior al Cámbrico, hace 600 millones de años, cuando en la Tierra aún no había peces ni reptiles, y el océano pertenecía a organismos primitivos como estos. Es una calma y un silencio absolutos, pero como en cualquier lugar antiguo, hay un pero. El lago es seguro solo en la superficie. A más de 15 metros de profundidad comienza una capa sin oxígeno, saturada de sulfuro de hidrógeno. Es una zona muerta. Si un buceador baja allí, el veneno penetrará a través de la piel y puede perder el conocimiento. Por eso aquí solo se permite el snorkel, nadar con tubo en la superficie. La naturaleza parece decir, mira, toca, pero conoce tu lugar. La profundidad no te pertenece. Si en el lago de las medusas todo era hermoso y tranquilo, aquí, en las Galápagos, se vuelve espeluznante. Al desembarcar en estas rocas volcánicas negras, bañadas por un océano turbulento, esperas ver a Charles Darwin con sus gafas, pero en su lugar te topas con una manada de pequeños monstruos. Conoce la iguana marina. Mira esa cara. Honestamente, solo una madre podría amar a un hijo así. Piel escamosa y rugosa, cresta espinosa en la espalda, garras poderosas, hocico chato. Es un Godzilla exacto, solo que reducido al tamaño de un perro grande. Y cuando hay cientos de ellas tumbadas en las rocas, entrelazando las colas, parece una escena de una película de terror. Pero lo más increíble ocurre cuando tienen hambre. Son los únicos lagartos en el mundo que miraron al océano embravecido y dijeron, viviré ahí. Se sumergen en el agua helada, aguantan la respiración durante 30-40 minutos y pastan en el fondo, arrancando algas de las piedras. Cuando la iguana nada, retorciéndose con todo el cuerpo y pegando las patas a los costados, es un espectáculo que te cala hasta los huesos. Es pura antigüedad. Parece que ahora mismo, desde las profundidades, subirá tras ella su madre del tamaño de un rascacielos. En tierra se ven aún más extrañas. A menudo estornudan, disparando chorritos de agua salada por la nariz directamente sobre su propia cabeza. Así se deshacen del exceso de sal que tragaron en el océano. Debido a esto, muchas tienen gorros blancos de sal congelada en la cabeza, parecidos a pelucas. Galápagos es un mundo donde el tiempo no importa. Estos lagartos se calientan en las rocas negras desde hace milenios. Casi no temen a los humanos, porque en tierra no tienen enemigos naturales aquí. Puedes acercarte a ellas casi a tocar, pero no te confíes de su lentitud. Si las haces enojar, pueden dar un latigazo con la cola o usar sus dientes. Este lugar es una ilustración viva de cómo se veía la Tierra antes del auge de los mamíferos. El reino de los reptiles. Áspero, negro, salado. Hemos cerrado el bloque Atmósfera de Antigüedad. Han visto árboles extraños, medusas y monstruos relativamente tranquilos hasta ahora. Pero ahora se acabaron las bromas. Abrizos el bloque de Peligro Real. Y por supuesto, ¿a dónde más iríamos por esto sino a Australia? Al continente donde todo lo que vive intenta matarte. Pero incluso para los estándares australianos, el bosque lluvioso de Daintree es algo especial. Es el bosque tropical más antiguo de la Tierra. Tiene 180 millones de años. Piénsalo, cuando los dinosaurios apenas empezaban a conquistar el planeta,
este bosque ya estaba en pie y sus hojas susurraban. El famoso Amazonas es un bebé en comparación, solo tiene 55 millones de años. Aquí crecen flores que no han cambiado desde los tiempos en que la Antártida era verde. Caminando por aquí, respiras aire del período Jurásico. Pero la razón principal por la que este lugar entró en nuestra lista de peligros mortales no son los árboles. Es el dueño local, un ave que olvidó que no es un dinosaurio. Conoce al casuario. Míralo. Cuello azul brillante, aretes rojos, un extraño casco de hueso en la cabeza. Parece un pavo gigante que se escapó del carnaval. Pero no se te ocurra reírte. El Guinness ha reconocido oficialmente al casuario como el ave más peligrosa del planeta. Es literalmente un velociraptor con plumas. El casuario tiene un arma secreta. Mira sus patas. ¿Ves ese dedo interno? En él crece una daga. Una garra afilada de 12 centímetros de largo. Es una verdadera arma blanca, y el casuario sabe usarla virtuosamente. Si te lo encuentras en el sendero y decide que eres una amenaza o tienes comida que él quiere, no volará, no huirá, atacará. El casuario acelera hasta 50 kilómetros por hora, salta en el aire 1,5 metros y golpea con ambas patas hacia adelante, como un karateca. Este golpe es capaz de abrir el abdomen de una persona o romper huesos de un solo viaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los soldados estadounidenses que entrenaban en estos bosques se les instruía: manténganse alejados de este pájaro, es más peligroso que un francotirador. Aquí, en Daintree, estás en territorio ajeno. Caminas por el bosque, escuchas un zumbido bajo y vibrante. Así se comunican los casuarios. Ese sonido se siente en el pecho, como los bajos en un concierto. Y entiendes que detrás del helecho hay un ser que sobrevivió a las edades de hielo, a la caída de meteoritos, y está listo para sobrevivirte a ti. Mira este paisaje. No son gráficos de un juego ni decorados para una película sobre otro planeta. Es Chingi. En el idioma local, esta palabra significa lugar donde no se puede caminar descalzo. Y esta es, quizás, la advertencia más suave de la historia, porque aquí es peligroso caminar incluso con las botas militares más resistentes. Hace millones de años, esto era el fondo del océano. Luego el agua se fue y las lluvias tropicales empezaron a tallar la piedra blanda, lavándola y dejando solo los picos más duros y afilados. ¿Por qué está este lugar en nuestra lista de peligros? Porque cualquier error aquí es fatal. Si das un paso en falso y caes, no solo te harás un moretón, caerás sobre cuchillos de piedra. Las rocas locales cortan la ropa, las cuerdas y la carne con una facilidad aterradora. Los rescatistas dicen que evacuar a una persona de las profundidades de este bosque de piedra es un verdadero infierno. El helicóptero no tiene dónde aterrizar y llevar una camilla por filos de navaja es prácticamente imposible. Abajo, en las profundas gargantas donde casi no llega el sol, crecen plantas antiguas y viven insectos que no han cambiado desde la época de los dinosaurios. Allí es húmedo, oscuro y silencioso, mientras que arriba es una sartén al rojo vivo. Las piedras se calientan al sol tanto que es imposible tocarlas. Pero lo más sorprendente es que este infierno de piedra está habitado. Levanta la cabeza. ¿Ves esas criaturas blancas y peludas saltando de pico en pico? Son lémures sifaka. Mientras el ser humano, sudando de miedo, se arrastra por el cable de seguridad, estos chicos realizan saltos de 10 metros sobre el abismo, aterrizando con las patas desnudas sobre espinas afiladas. Tienen almohadillas en las palmas y plantas de los pies duras como un neumático de coche. La evolución los convirtió en practicantes de parkour ideales. Para ellos, Chingi no es una trampa, sino el hogar más seguro del mundo. Ningún depredador, excepto raros halcones, se arriesgará a meterse en este laberinto de cuchillos. Este lugar nos recuerda: el ser humano aquí es un extraño. Somos demasiado blandos, demasiado torpes y lentos para tal paisaje. Chingi es un monumento a la agresión natural, congelada en piedra.
El río Congo no es solo agua, es el río más profundo del mundo. En algunos lugares su fondo baja hasta los 220 metros. Allí, en ese abismo negro, reina la oscuridad eterna y una presión tal que aplastaría a una persona. Este lugar lleva siglos envuelto en leyendas. Las tribus locales de pigmeos todavía cuentan muy seriamente sobre el Mokele Mbembe. Según sus descripciones, es una criatura de cuello largo, cuerpo masivo y cola que vive en los remansos y vuelca botes. Si creemos en estos relatos, en la cuenca del Congo se conservó un verdadero saurópodo, un dinosaurio vivo. Los científicos lo buscan desde hace 100 años, pero la selva aquí es tan impenetrable que esconder un elefante o un diplodocus es pan comido. Pero incluso si el Mokele Mbembe es un mito, el siguiente monstruo es absolutamente real y asusta mucho más que un dinosaurio herbívoro. Conoce al gran pez tigre o Goliat. Los locales lo llaman Mbenga. Mira su boca. No son dientes de pez. Son 32 dagas de 3-4 centímetros de largo cada una. Son afilados como cuchillas y funcionan bajo el principio de una trampa para osos. Cuando las mandíbulas se cierran, los dientes entran en ranuras, cortando un trozo de carne limpiamente. Esta criatura crece hasta el 1,5 metros y pesa 50 kilos. Es el único pez en el mundo que no teme atacar a los cocodrilos. Imagina el nivel de agresión y fuerza para atacar a un reptil blindado. Para una persona, el encuentro con un Goliat en agua turbia es una pesadilla. Este pez reacciona a los chapoteos y movimientos. Ataca a la velocidad del rayo. Ha habido casos en que pescadores perdieron dedos o sufrieron heridas desgarradas simplemente por meter la mano en el agua descuidadamente. El río Congo es un lugar donde la evolución decidió no andarse con chiquitas. Aquí todo es gigante, todo es depredador y todo es antiguo. Nadar aquí es una ruleta rusa, donde en el tambor no hay una sola bala, sino el cargador completo. Vietnam, Parque Nacional Phong Nha Ke Bang. Imagina que caminas por la selva y de repente sientes una fuerte corriente de viento frío que golpea desde bajo tierra y escuchas el rugido de un río subterráneo. Has encontrado la entrada a Son Doom, la cueva más grande del mundo. Las escalas de este lugar no caben en la cabeza. La altura de las bóvedas aquí alcanza los 200 metros y el ancho 150 metros. Dentro de esta madriguera se puede construir tranquilamente un rascacielos de 40 pisos y ni siquiera tocaría el techo. O poner una pista de aterrizaje y aterrizar un Boeing. Pero lo más impactante no es el tamaño. Lo más impactante es lo que hay dentro. En los lugares donde la bóveda de la cueva se derrumbó, se formaron ventanas gigantes al mundo. A través de ellas penetra la luz solar. Y gracias a esto, dentro de la cueva, a cientos de metros de profundidad, crecieron sus propias selvas, árboles de 30 metros de altura, helechos, lianas, monos, cálaos. Es un ecosistema cerrado completo. Es un mundo perdido real de Julio Verne. Aquí hay su propio clima. Debido a la diferencia de temperaturas, dentro se forman nubes reales. Estás bajo tierra y miras cómo pasan nubes flotando. Esto te vuela la cabeza. Los científicos que exploran Son Doom encuentran aquí plantas que se consideraban extintas y nuevas especies de animales, por ejemplo, peces blancos transparentes e insectos que nunca han visto el sol. Pero esta belleza es traicionera. La cueva vive su propia vida. En la temporada de lluvias, el nivel del río subterráneo sube decenas de metros en cuestión de horas, inundando enormes salas. Si te encuentras allí en ese momento, simplemente te arrastrará al abismo. El camino hasta allí toma varios días de trekking duro a través de la selva, descenso con cuerdas y cruces a través de ríos turbulentos. Este lugar no es para débiles. Son Doom es una cápsula del tiempo. Es un lugar donde la Tierra escondió un pedacito del mundo antiguo para preservarlo de nosotros. Cerramos el top 10 y lo hacemos con estruendo. Bienvenidos a la isla de Komodo.
Es el único lugar en el planeta donde la palabra dragón no es una metáfora ni un personaje de Juego de Tronos, sino una cruda realidad escamosa que te mira con fríos ojos amarillos. Aquí viven los dragones de Komodo, los lagartos más grandes del mundo. Y cuando digo grandes, me refiero a 3 metros de largo y un peso de cerca de 90 o incluso 100 kilos. Son verdaderos dinosaurios vivientes, megafauna que milagrosamente sobrevivió hasta nuestros días. Cuando tal gigante camina lentamente por la hierba seca, sacando su lengua bífida, te corren escalofríos por la espalda. Parece que has caído en el tiempo millones de años atrás. Durante mucho tiempo se creyó que los varanos mataban a la presa con bacterias de su boca sucia, causando sepsis. Pero recientemente, los científicos descubrieron la verdad, y resultó ser aún más aterradora. Estos lagartitos tienen glándulas venenosas. Su mordedura es una inyección de un cóctel complejo de toxinas que no deja que la sangre coagule, causa shock y parálisis muscular. La caza del dragón de Komodo es una escena de película de terror. Puede estar horas tumbado en emboscada fingiendo ser un tronco. Pero tan pronto como la presa, un ciervo, un jabalí o incluso un enorme búfalo de agua, se acerca, el tronco explota con velocidad. El varano hace un tirón, muerde y se aleja. Luego solo tiene que esperar. Seguirá a su presa por kilómetros hasta que el veneno haga su trabajo. Para el ser humano, estas criaturas representan una amenaza mortal. Esto no es un zoológico. Aquí no hay cristales a prueba de balas. Los turistas caminan solo con guardabosques armados con largos palos horquilla. Los lugareños construyen casas sobre pilotes altos, porque los dragones no saben trepar por postes verticales, pero derriban fácilmente puertas normales. Ha habido casos en que los varanos entraron en chozas o atacaron a viajeros solitarios. Estar en esta isla es un estrés constante. Caminas por la sabana quemada por el sol. Alrededor no hay ni un alma, solo arbustos secos. Y sabes que en algún lugar de esa hierba yace un depredador que se camufla perfectamente con el terreno y ve en ti simplemente un trozo de carne que camina verticalmente. Komodo es el último puesto avanzado de la era de los reptiles, un lugar donde los de sangre caliente todavía no se sienten los dueños. Amigos, llegamos a lo más interesante, al final. El top 3 es lo más brutal. Abrimos el trío de líderes con un lugar que es literalmente un agujero en la realidad. Nos trasladamos a Sudamérica, a las profundas selvas de Venezuela. Imagina que vuelas en helicóptero sobre la cima plana de una montaña, Tepuy, cubierta de un denso bosque. Todo parece normal, y de repente la tierra bajo ti desaparece. Ante ti hay abismos gigantes, perfectamente redondos, que se hunden en la oscuridad. Son las cimas de Sarisariñama, los agujeros más misteriosos del planeta. Su diámetro y profundidad son de 350 metros. Para que entiendas la escala, dentro de este hoyo se puede poner la Torre Eiffel entera, y su aguja ni siquiera asomaría por el borde, o esconder varios rascacielos. Pero lo que más te vuela la cabeza es lo que hay en el fondo. Allí, en la profundidad del pozo, crece su propio bosque. Desde arriba parece un oasis en una celda de prisión. Este lugar es una verdadera trampa biológica. Las paredes de las cimas son absolutamente verticales, negativas. Esto significa que si un animal o una persona sin equipo cae allí, es imposible salir. No hay camino. Como resultado, durante millones de años, estos agujeros funcionaron como aislantes. Los animales y plantas que terminaron allí quedaron cortados de todo el resto del mundo. Evolucionaron en total oscuridad y soledad. Los científicos que bajaron allí, y es una expedición complicadísima, encontraron especies que no existen ni siquiera arriba, a 500 metros del borde. Ranas, insectos, orquídeas. Viven en su pequeño mundo cerrado, sin saber que tras las paredes existe un planeta enorme. Los indígenas locales temen este lugar. El nombre Sarisariñama imita el sonido que, según la leyenda, hace un espíritu maligno que vive en el fondo y come carne humana. Sari, Sari. Estar al borde de este abismo es espeluznante. Entiendes que un paso en falso y caerás no solo en un hoyo, sino en otra dimensión.
en una época prehistórica de la que no hay salida. Te convertirás en parte de un ecosistema que nunca ha visto el sol, excepto un pequeño círculo de luz en algún lugar infinitamente alto. 12º lugar. Nos trasladamos al sudeste asiático, a las costas de Myanmar. Si piensas que todas las islas son arena blanca y palmeras, Ram Ri te hará cambiar de opinión y posiblemente encanecer. Este lugar está registrado oficialmente en el libro Guinness de los Récords, pero no por su belleza, sino como el lugar del ataque más masivo de animales salvajes a humanos. Imagina interminables pantanos de manglares. Los árboles se sostienen sobre raíces zancudas en una espesa baba negra y maloliente. Aquí hace bochorno, está lleno de mosquitos y moscas. Pero los habitantes principales de este pantano se esconden bajo el agua. Es el dominio del cocodrilo de agua salada, o poroso. No es solo un cocodrilo que podrías haber visto en el zoológico, es el reptil más grande del planeta. Los machos crecen hasta 7 metros de largo y pesan más de 1 tonelada. Es la cima absoluta de la cadena alimenticia. Un fósil viviente que sobrevivió a los dinosaurios y a la caída del meteorito. Tienen la mordida más fuerte del mundo animal, capaz de triturar huesos de búfalo como palillos. La historia que hizo de esta isla una leyenda del terror ocurrió en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Un desembarco británico llegó a la isla y acorraló a una unidad de élite de la infantería japonesa, cerca de 1,000 soldados, en estos mismos pantanos de manglares. Los japoneses se negaron a rendirse y decidieron abrirse paso a través del pantano hacia los suyos. Esta decisión fue fatal. Cuando se puso el sol, comenzó el infierno. Los soldados británicos que estaban en el cerco en tierra firme recordaban esa noche con estremecimiento. De la oscuridad de los pantanos no llegaban disparos, sino gritos inhumanos de terror, chapoteos de agua y el horrible sonido de mandíbulas cerrándose. 1,000 personas entraron al agua. Los cocodrilos, atraídos por el olor a sangre de los heridos, se arrastraron desde todos los alrededores. Fue una verdadera masacre. Los cocodrilos de agua salada usan la táctica del giro mortal. Agarran a la víctima y comienzan a girar frenéticamente sobre su eje, arrancando trozos de carne. Por la mañana salieron vivos del pantano solo 20 personas. 20 de 1,000. Todos estaban en estado de shock profundo. Muchos enloquecieron por lo que vieron. Los otros 980 soldados se convirtieron en comida para los reptiles. Estar en la isla Ram Ri da miedo incluso ahora. Navegas en un bote por el agua turbia. Alrededor hay silencio. Solo crujen las raíces de los árboles. Pero sientes que te vigilan. Cientos de pares de ojos observan desde la superficie del agua. Ellos te ven, pero tú a ellos no. Aquí el hombre no es el rey de la naturaleza. Aquí el hombre es solo un aperitivo suave, lento e indefenso. Ram Ri es el lugar donde la naturaleza mostró su lado prehistórico más cruel. Final. Hemos llegado al punto en el mapa que oficialmente se considera la isla más peligrosa del planeta. Es el único lugar en el mundo donde los humanos perdieron la guerra contra la naturaleza y se vieron obligados a retirarse. Bienvenidos a Queimada Grande, o como la llaman en todo el mundo, la Isla de las Cobras, o de las Serpientes. Desde el aire parece un rincón paradisíaco. Bosques verdes, costas rocosas, océano azul. Parece el lugar ideal para construir un resort y beber cócteles en la playa. Pero si pisas esta orilla, vivirás como mucho 1 hora. Esta isla quedó aislada del Brasil continental hace unos 11,000 años debido al aumento del nivel del mar, y los animales que quedaron en ella quedaron atrapados. Aquí no había depredadores para controlar la población de serpientes, y las serpientes lo conquistaron todo. Aquí vive la Bothrops insularis, o víbora de lanza dorada. Es endémica, una de las serpientes más venenosas del mundo. En el curso de la evolución tuvieron que adaptarse a cazar aves migratorias, ya que casi no hay otra comida en la isla. Para que el pájaro no se fuera volando tras la mordedura, el veneno de la Bothrops se volvió increíblemente potente y de acción rápida.
Es 5 veces más fuerte que el veneno de sus parientes continentales. Esta toxina literalmente derrite la carne, causando necrosis tisular instantánea y fallo renal. La densidad de población aquí es impactante. Según diversas estimaciones, por cada metro cuadrado de la isla hay de 1 a 5 serpientes. Piénsalo bien, das un paso y pisas una serpiente. Te agarras de una rama y es una serpiente. Miras hacia arriba y cuelgan de los árboles como guirnaldas de Navidad. Aquí no hay zonas seguras. Toda la isla es una sola bola continua de reptiles venenosos. Existe una leyenda espeluznante sobre el farero. Antes vivían personas en la isla, el farero con su esposa y 3 hijos. Una noche, las serpientes se arrastraron por la ventana de su casita. La familia salió corriendo a la calle en pánico, tratando de llegar al bote. Pero corrían a través de un bosque infestado de víboras. Nadie sobrevivió. Cuando los militares llegaron para comprobar por qué se había apagado el faro, solo encontraron los cuerpos. Desde entonces, el faro funciona en modo automático. La Armada de Brasil prohibió oficialmente el desembarco en la isla. Es una zona cerrada. Aquí solo dejan entrar a biólogos locos una vez al año y solo acompañados por un médico con una maleta de antídotos. Queimada Grande es un verdadero parque jurásico en miniatura. Es un mundo donde los mamíferos, es decir, nosotros, sobramos. Aquí gobiernan asesinos de sangre fría que han conservado sus instintos desde tiempos prehistóricos. Es un monumento a que la naturaleza puede ser no solo una madre, sino también un verdugo despiadado. Bueno amigos, hemos sobrevivido. Hemos pasado por bosques antiguos, nadado con cocodrilos y mirado a los ojos a dragones. Estos 13 lugares demuestran una cosa: nuestro planeta no nos pertenece por completo. Hemos construido ciudades y carreteras, pero basta con dar un paso al costado y entramos en territorio donde el ser humano es simplemente comida lenta, blanda e indefensa. Mirando estos mundos perdidos, entiendes que aquí solo somos invitados que entraron a una fiesta que lleva celebrándose miles de millones de años. Y por lo visto, esta fiesta continuará también después de nosotros. Escriban en los comentarios a dónde no irían por nada del mundo, incluso si les ofrecieran $1 millón, al pantano con cocodrilos o a la isla infestada de serpientes. Realmente me interesa conocer su límite de miedo. Si este video los puso nerviosos o los sorprendió, denle like. Eso ayuda al canal a sobrevivir en la jungla de YouTube. Y suscríbanse para no perderse el próximo viaje. Por delante tenemos una inmersión en las fosas más profundas del océano y ciudades donde la gente vive en condiciones inhumanas. Cuídense y miren por dónde pisan. Adiós a todos.